ese modelo de replicación teta de un fago es ampliamente distribuido en el reino, los dominios de la vida. Pero, ¿es el único sistema de replicación que existió? ¿Lo que existe? No. Hay múltiples sistemas de replicación. Lo que hemos aprendido en el curso de biología celular, primer ciclo, lo que ustedes han visto, creo, en biología molecular el año pasado, es el modelo de replicación teta. Pero ahora se está dando cuenta que existen más. ¿No? Hay toda una diversidad. Hay una diversidad de modelos de replicación. Y también existe una diversidad de modelos de transcripción. Modelos de transcripción, ¿no? Modelos sencillos. Y estos modelos, porque ya en la siguiente semana hablaré ya de la replicación, traducción en el colegio de procariotas como un repaso, porque ya lo hemos visto. Pero estamos enfocándonos en estos modelos de replicación, transcripción, en la diversidad de modelos que hay. Es decir, en pocas palabras, en la diversidad de mecanismos moleculares que existen para que una molécula de ADN produzca otro ADN, para que una molécula de ADN produzca un ARN. Existe una gran diversidad. Y eso nos da indicios de que al inicio de la vida hubo demasiados mecanismos y la selección natural, en este caso había una selección química, una selección de estabilidad energética o de estabilidad química, ¿no? Porque el urácilo pasa quinina, ¿no? El grupo de carbono 2 con la presencia del OH. Son cuestiones químicas que fundamentan la presencia de estas pentosas o estas nitrogenadas en los seres vivos. En el caso, por ejemplo, el fago T7, ¿no? El fago T7. Mucho nos dijo, cuando hablamos de virus, decimos, los virus infectan a las células y usan la maquinaria de la célula para poder producir más virus posibles, ¿no? Okay. El caso del fago T7, su mecanismo, es que este fago viene con su propia ARN polimerasa. No utiliza la ARN polimerasa de la célula que infecta. Tiene un gen de su propia ARN polimerasa, la POL7. Y lo mejor es que las polimerasas de las eucariotas y procariotas tienen varias subunidades. Pero la polimerasa de este virus tiene una sola subunidad. Una sola subunidad. Y para el colmo tiene mejor fidelidad de copia que las eucariotas y procariotas. Una gran ventaja. Esta RNA polimerasa, por su alta fidelidad de copia, ¿no? Es usada en técnicas de biotecnología. Por ejemplo, tienen plásmidos artificiales, ¿no? En los cuales tú puedes hacer un gen, por ejemplo, el gen de la insulina. El gen de la insulina, ¿no? Pero su promotor del gen le cambias por el promotor del fago, T7. Y como esta RNA polimerasa solamente reconoce, la ventaja de esta RNA polimerasa, ¿no? La polimerasa es que solo reconoce los promotores del fago. Si estaría en una célula procariota, no va a replicar, no va a transcribir ningún gen de la bacteria. Ningún gen de la bacteria va a ser transcrito. Solamente los genes que tengan el promotor T7. Encima de eso, este fago tiene una proteína que bloquea la RNA polimerasa bacteriana. Entonces, así el fago asegura de que solamente se transcriban los genes de él. Esta RNA polimerasa, ¿no? A diferencia de las RNA polimerasas eucariotas o bacterianas, que son grandes complejos de varias subunidades, solamente están compuestos por una subunidad. Es una gran ventaja, es decir, un solo gen las codifica. Un solo gen las codifica.
Profesor, disculpe, ¿cómo bloquea esta polimerasa? La polimerasa se une al sitio de unión, es decir, la subunidad que bloquea a la cadena polimerasa de la bacteria, ¿no? La bloquea en su sitio de unión. Bloquea la polimerasa directamente, no la depone. Ajá. Porque no reconoce la situación. La bloquea. Entonces, el FAGO, el FAGO T7, ¿no? Icosaédrico, ataca a la E. coli, y este FAGO, igual que el bacteriófago, tiene su proteína de unión a las gram negativas, inyecta su ADN y tiene unas proteínas, hay una lectura que les he dejado dentro de la al respecto, ¿ya? Tiene unas proteínas que van a provocar que el ácido nucleico que se puede desarrollado salga eyectado. Y hay una cuestión, hay una presión interna, es decir, hay una presión interna del ácido nucleico dentro de la cápsula. Es como que no sé si han visto esas para limpiar el inodoro, ¿no? Pones el inodoro y lo volteas y adentro hay un alambre que está a presión, ¿no? Lo usan los grafiteros, como un cilindro con un alambre. Y cuando lo sueltan, el alambre sale fuerte a presión. Algo así. El ácido nucleico dentro del bacteriófago, ¿no? Del bacteriófago, se encuentra empaquetado, pero a una alta presión. Y hay unas proteínas que son cerca de las proteínas de anclaje que evitan que el DNA salga. Cuando la bacteriófago ingresa, toma contacto con la E. coli, esa presión se suelta y sale el DNA viral a la célula. Pero este DNA viral tiene un orden. Pero lo que pasa al tiempo, la protección no es inestable. No. Es que hay un orden de los genes también. Los genes que están codificados, la forma de empaquetar los genes dentro del bacteriófago, ¿no? Está codificado para que salgan primero los genes de inicio. Es decir, el orden de genes, otro asunto más, el orden de los genes dentro del genoma de los virus no se encuentra aleatorio. Hay un orden. Y ese orden define los pasos de la infección. Por ejemplo, le decía, primero sale la RNA polimerasa, después se bloquea la polimerasa de las bacterias y después comienzan las proteínas de la cápside a producirse. Hay un orden en el evento de infección, ¿no? Y acá hay algo interesante, que es la forma de estos virus, ¿no? Los genomas virales son pequeños, son cortos, ¿no? 3.000 y 5.000 pares de bases. Y estos deben contener el mínimo número de genes para que pueda un virus tomar control de la célula o crear la maquinaria replicativa que necesita. Bueno, acá Crick y Watson proponen que hay una simetría en la organización de la estructura de proteínas de la cápside, una cuestión de economía genética. Es decir, la forma de los virus icosaédricos responde a un ahorro energético. Almacenar la mayor cantidad de genes posibles en el menor espacio, consumiendo menos energía. Para que la construcción de la cápside sea lo más económico posible en cuanto a su codificación genética. Es expresión que utiliza el mismo tipo de moléculas una y otra vez, siguiendo un patrón geométrico. ¿Por qué? El virus va a producir su cápside. Entonces uno podría decir que puede tener proteína 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 proteínas para la cápside, pero serían muchas proteínas para la cápside. En cambio, los virus se utilizan solamente 2 a 3 para toda la cápside. Es porque utilizan un patrón repetitivo, ¿no? Como la pelota de fútbol. Es el mismo patrón que se repite. Entonces,
no utiliza muchos genes para producir sintaxis, unos pocos que se van ensamblando. A eso se refiere. Un genoma viral solo puede incluir instrucciones para un número limitado de proteínas, lo que garantiza la simetría. Entonces se ve la simetría con un ahorro energético en el contenido de genes. Entonces, ¿qué se puede concluir? ¿Qué se puede generalizar? Si tenemos alguna entidad biológica mínima, o queremos crear una entidad biológica mínima, y que pueda tener una separación del medio interno con el medio externo, entonces tendría que usar un mismo patrón, es decir, el mismo componente repetido muchas veces, es decir, una sola instrucción, pero que esa instrucción permite que se acople con la misma instrucción para que forme todo una cubierta que me permite separar el medio interno del medio externo. Y esa solución la encontraron los virus, ¿no? Esa solución la encontraron los virus. En el caso de nosotros, los celulares tenemos la membrana celular. ¿Cuál es el patrón que se repite en la membrana celular? No hay un patrón genético. Hay un patrón fosfolípido. Hay un patrón fosfolípido. Pero los fosfolípidos tienen una membrana celular primigenia, tenía fosfolípidos alrededor, posiblemente de un solo tipo. Después, ese es otro tema, ¿no? Cómo evoluciona la membrana, ¿no? Después aparecen enzimas y comienzan a modificar los fosfolípidos. Y eso comienza a aumentar el número de genes que contenían el DNA. Y los secuelantes tenemos genes que modifican fosfolípidos, las fripasas, no, la fosfoinositidiesterasa, que comienzan a modificar los fosfolípidos añadiéndole oligosacáridos, un GAPA. Pero de eso no cuentan los virus. Los virus cuentan con proteínas, ¿no? Entonces repiten un patrón proteico para poder formar una estructura que les permita separarse del medio externo y así conservar sus ácidos nucleicos. El concepto de tensabilidad. Y acá es bonito acerca de este caso porque la relación entre la arquitectura de casas y la biología, ¿no? Y la biología. Fuller fue un inventor, arquitecto y diseñador del 1895. Él fue el que creó estos modelillos, ¿no? Esa casita, este cabello. Era una persona muy inventiva, en estos modelos de casa, de autos, etc. Pero él es el creador de las cúpulas geodésicas. Y en esas cúpulas geodésicas se utiliza un patrón que es la misma forma geométrica, se repite n veces y permite crear una estructura con una sola forma. Entonces es un modelo reduccionista. Puedo generar una forma usando 20.000 piezas, pero todas las piezas son iguales. Puedo crear una superestructura. Esa idea, ¿no? Se llama tensibilidad. ¿Por qué? Porque utiliza la unión de la palabra tensión e integridad. A pesar de que las estructuras hay una tensión estructural, se mantienen íntegras y se mantienen estabilidad. ¿Por qué? Porque antes de él se pensaba que una estructura que se mantiene tensa tendría que autodestruirse, pero no. Si disponen las piezas de una forma tal, la tensión brinda integridad a la estructura. Entonces, esa idea que él descubre en sus diseños arquitectónicos se conoce como la tensibilidad. Y es aquí, ¿no? Que después los científicos, Caspar y Clark, proponen que los virus esféricos, que están en esa época, por entropía, en realidad se estructuran como cúpulas geodésicas, se utiliza el concepto de Fuller, ¿no? O domos en miniatura, introduciendo ese concepto de predecir dónde se ubican las proteínas en la cubierta del virus. Cuando se añade el concepto de seguridad para poder explicar la estructura de los virus, ¿no? Es allí donde se puede predecir, como ya todas las piezas se pueden disponer, ¿no? ¿Dónde estarían las
proteínas que mantienen los lugares de reconocimiento de la célula. ¿Y se encuentran dónde? En los vértices. ¿No? En los vértices. Y es allí proponiendo que las cápsides de los virus esféricos se organizan siguiendo los principios de las cúpulas geodésicas. Esta teoría explica cómo se ensamblan las subunidades, los capsómeros. ¿Cómo se llaman los capsómeros? Alrededor del genoma virus. En el genoma de los T7 entran los virus, sus genomas recientes. Primero se va a leer la RNA polimerasa. Esta parte del genoma, que es la primera que ingresa a la célula, tiene promotores de bacterias. Esta parte. Entonces la RNA polimerasa bacteriana lee y produce la RNA polimerasa promotora. Esta es leída por la RNA polimerasa bacteriana. Y sale la RNA polimerasa. Cuando ya se sintetiza la RNA polimerasa de una sola subunidad, esta comienza a sintetizar los demás. Acá, la E. coli, la polimerasa inhibidora de E. coli. Y esta bloquea la polimerasa de E. coli. Y comienza la polimerasa a transcribir los genes restantes del virus. Los genes restantes del virus. ¿Y es por qué? Porque uno solamente reconoce la secuencia promotora del virus. Una secuencia de 18 a 23 pregas. Estos genes tienen secuencia promotora. Por lo tanto, esta RNA polimerasa no va a reconocer las secuencias de bacterias, solamente del virus, sus propios promotores. Y esa estrategia es usada en molecular para hacer vectores de expresión. ¿No? Es un vector artificial en el cual se incluye, ¿no?, el vector P. ¿No? El vector P. Este vector tiene el promotor del fago T7. Tiene el promotor del fago T7. Por lo tanto, después viene el operador LAT y después este penning, ¿qué significa? Este penning significa que se necesita el corte. Un vector circular lo cortamos con una enzima de restricción, EcoR5, MAPH1, y al cortarlo lo linearizamos, lo linearizamos. Después le agrego el gen de la insulina, por decirlo así, ¿no? Insulina humana, y lo recircularizo por las ligases. Pero ahora este gen está con el promotor P7. Ahora viene la enzima del fago y comienza a transcribir ARN mensajero del vector de insulina humana con una alta eficiencia, porque es una sola, es la transcriptasa del fago es más eficiente que la transcriptasa de eucariotas y procariotas, con una alta eficiencia. ¿No? Una alta eficiencia. Entonces es un vector de expresión. ¿No? Un vector de expresión. De eso hablaremos todavía la semana, porque siempre algo así, cuando hablemos de vectores. ¿No? De vectores. Pero esa es una aplicación técnica de este vector, de este promotor de transcripción de los fagos. Pero este vector no funciona por sí solo, necesita una célula modificada. Una célula modificada. ¿No? Y esa célula modificada es una E. coli, ¿no? Cepa B, y su genoma está modificado. ¿Por qué? Porque la enzima, la polimerasa de la RNA, esa polimerasa, está codificada, está insertada dentro del genoma de la bacteria. Entonces, ¿y cuándo comienza? ¿Cuándo comienza toda la síntesis? Cuando a la bacteria, al medio del cultivo, se le añade inositol. Cuando el medio del cultivo se le añade inositol, comienza a activarse el promotor LAC, el sistema LAC.
y comienza la transcripción de la RNA polimerasa viral. A pesar de que es una lactosa, se utiliza el inositol. ¿Por qué? Porque el inositol es un análogo a la lactosa. Es un análogo a la lactosa. Y además eso también te permite, uno, si tú le agregas lactosa al medio, puede ser que otras bacterias que están allí comiencen a crecer y se contamina el medio. Si tú le agregas inositol, solamente las bacterias que tienen alterado su material genético van a crecer. Además no. Ahora, es que el IPTG es un compuesto análogo a la parte que reconoce la enzima. Solamente que el IPTG es azufrado. ¿No? Y esta porción de la lactosa es la que reconoce la enzima, el promotor, ¿no? El promotor en este caso, para que se active. Entonces, cuando ustedes hagan pruebas de molecular de activación de plásmidos, ¿no? Siempre el protocolo indica IPT y su función es porque es análogo a la lactosa. ¿Y por qué no se utiliza lactosa? Porque si puedo tener lactosa, cualquier bacteria va a crecer. Pero si pones IPTG, solamente las bacterias genéticamente alteradas crecen, ¿no? Y expresan lo que el gen que está en el citocromo. Entonces, ese promotor T7 que es reconocido por la RNA polimerasa de este fago, comienza a transcribir, porque este bacteriófago es un bacteriófago de doble cadena, es unicatenario, ¿no? Y comienza a producir el RNA. Y este RNA comienza la transcripción comienza la traducción de la proteína de interés. En este caso sería una insulina, por ejemplo. La RNA polimerasa T7, ¿no? El promotor del T7 termina en GGG. Muy curiosamente, cuando ustedes diseñan primers, una de las condiciones para que el primer se construya es que debe tener las últimas bases C o G. ¿Por qué? Porque esto da estabilidad a la molécula. Es la condición. Y esto se cumple en el entorno viral. Sí. Esto permite que la polimerasa se ancle y comience la transcripción del ARN que lleva así. En el caso de los virus de influenza, ellos tienen otra estrategia. Ellos se roban el CAP de los RNA mensajeros de la célula huésped. ¿Por qué? Porque recordemos que el RNA mensajero tiene la poli A y tiene la parte CAP. Y la poli A y la CAP le sirven al RNA mensajero para poder ser estable en el citoplasma, disminuyendo así el ataque de las nucleases que hay. Y en el caso del virus de la influenza, sus RNA mensajeros no tienen el CAP. Y lo que hacen es la ribonucleasa que ellos producen, ¿no? La RNA polimerasa que ellos producen, tiene tres unidades. Y esas unidades, uno, toma el RNA mensajero de la célula huésped, le cortan la sección del CAP y con su unidad une el CAP del eucarionte o del eucarionte al RNA mensajero. Lo que hacen estos virus es, en el proceso de transcripción, cortan, le roban la región CAP, de las células eucariotas infectadas y se las liga al RNA mensajero. Y comienzan a producir sus proteínas virales, ¿no? Entonces, este mecanismo de transcripción, ellos dependen sí o sí del CAP de la célula eucariota, del CAP de la célula. Y eso hace, acá, que no miran todo capelusas. Esto hace de que estos virus
estos virus dependan. Entonces el proceso se lleva a cabo en el núcleo celular. Todo esto se lleva a cabo en el núcleo celular. Ya. Creo que ya también debe de Sí, ahí termina. Acá termina. Este complejo. ¿Eso es todo lo que quedó?